Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes. Los saluda Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy, que es el primer tema principal del programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, y tiene como título el tema que vamos a compartir con ustedes esta tarde: cómo contratar exitosamente con el Estado, que viene a ser una explicación de cómo se desarrolla una contratación pública, así en rasgos generales, que va a ser desarrollada ya en temas más específicos a lo largo de las siguientes semanas. ¿Ok? Entonces, el tema que tenemos el día de hoy es el primer tema principal y se llama cómo contratar con el Estado. Ya en alguna oportunidad, en la semana pasada, inclusive cuando hicimos la presentación de este seminario, les habíamos dicho que el Estado, o por las estadísticas que tenemos que aparecen en la página oficial del OCE, que tiene este nombre, CONOCE, están las estadísticas generales de la contratación pública, se convierte en un cliente potencial interesante, ¿no?, para cualquier proveedor. El año pasado, 2021, se reporta que se han hecho contrataciones por más de 49.000 millones de soles en más de 48.000 procedimientos de selección, o sea que es un promedio de 180 procedimientos en promedio, ¿no?, que se convocan a través del SEACE de manera diaria. Entonces, si uno ve esta información, ¿no?, piensa pues efectivamente que el cliente, el Estado, es un cliente bastante atractivo e interesante para los planes de ventas de cualquier proveedor, ¿no? Pero lamentablemente pues ya hay una concepción de que estas contrataciones a veces tienen ciertas complicaciones, ¿no? Sobre todo por el tema que conocemos pues de la corrupción, que lamentablemente no podemos cerrar la vista y mucho menos decir que no sucede, ¿no? Eso sucede y es una complicación entre varias otras que hay, ¿no? Y estas contrataciones públicas no son distintas a una contratación privada, porque en un contrato público estamos hablando del manejo de recursos que nos pertenecen a todos nosotros, ¿no? El Estado, los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, hacen sus contrataciones con el dinero que nosotros aportamos a través de los tributos, ¿no?, y otros recursos que pueda obtener cada entidad pública, ¿no? Entonces, se trata pues del uso de bienes públicos. Y para que estas contrataciones se realicen, la Constitución Política de nuestro país establece que tienen que hacerse bajo procedimientos de selección, llámese licitación pública o concurso público, que se encuentran en la actualidad regulados por la Ley de Contrataciones del Estado, que es el marco general de las contrataciones públicas, ¿no? Pero además de ello, ¿no?, como esto es el uso que tiene que ser cautelado y que está normado, puede determinar eventualmente para un proveedor de responsabilidad, que va a ser el tema, el segundo tema de este ciclo, ¿no? Responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Entonces le decía yo que el marco general de las contrataciones públicas es la ley actualmente, la 30225, y su reglamento, ¿no?, según lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, que señala que estas contrataciones de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obra tienen que hacerse a través de procedimientos de selección denominados licitaciones públicas o concursos públicos. Y esta ley, que fue dada inicialmente en el año 2018, ¿no?, ya ha tenido varias modificaciones. Y el Decreto Supremo 082 compila todas esas modificaciones en el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. A su turno, ¿no?, está el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, que también ya sufrió varias modificaciones. Pero no solamente eso, ¿no? Tenemos una ley, tenemos un reglamento, pero esta ley y este reglamento están siendo complementados con otros dispositivos, ¿no?, como las directivas que aprueba el OCE, los documentos estándar que aprueba el OCE, porque la misma ley establece que el OCE puede aprobar directivas, puede aprobar documentos estándar, no le da esas facultades, pero aparte también ahora tenemos la Dirección General de Abastecimiento, que antes no estaba funcionando, estaba en una idea y pero no funcionaba, pero ya tenemos la Dirección General de Abastecimientos, que también, ¿no?, emite algunas disposiciones, directivas, lineamientos, que van un poco alineando estos conceptos que están en la ley y en el reglamento de contrataciones públicas, ¿no? Entonces vemos pues que hay
hay un marco legal general bastante amplio, ¿no? Que hace pues un poco esto complicado, ¿no? Y además, pues, tenemos el que luego se emite opiniones, pronunciamientos, dictámenes, documentos de orientación y aparte el tribunal emite resoluciones para los casos que ve de apelaciones o procedimientos sancionadores y todos estos dispositivos, opiniones, pronunciamientos van creando en muchos casos precedentes, algunos de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y otros que no son vinculantes, pero de todas maneras van creando pues un poco de criterio interpretativo respecto a lo que señala la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, tenemos un marco general bastante abundante, amplio, disperso, confuso, ¿no? Que está pues ordenando cómo tienen que realizarse estas contrataciones públicas. Ahora, un proveedor, una empresa, ¿no? Para que su negocio funcione de manera correcta, ¿no? Tiene que tener, pues, bien identificado y controlar adecuadamente el producto, como es su producto, tiene que conocer el mercado y tiene que estar debidamente organizado, ¿no? Si yo quiero hacer negocios, tengo que conocer mi producto, cuáles son las ventajas de mi producto, ¿no? Respecto a la competencia, como para poderlo vender en este mercado y para poderlo vender en ese mercado tengo que conocer ese mercado, ¿no? Y tengo que tener una estructura organizativa adecuada para que mi producto ingrese de manera también correcta a este mercado, ¿no? Entonces, en este mercado están los que compran y los que venden, ¿no? Los que compran en este caso son las entidades públicas y los que venden somos los proveedores que también tenemos pues competencia, ¿no? Entonces, una contratación exitosa, porque de eso se trata el tema del día de hoy, se requiere de que un proveedor tenga, pues, conozca bien su producto, conozca bien el mercado, esté debidamente organizado y también tenga conocimiento del marco normativo que determina cómo tienen que desarrollarse estas contrataciones públicas, ¿no? Y de allí, pues, la importancia de que ustedes participen en estas conferencias que nosotros estamos dando. Este es el primer tema y todas las semanas, bueno, la próxima semana vamos a hacer un descanso por lo que es feriado, pero los jueves vamos a estar con ustedes. Entonces, el Estado, según la distribución que tiene, ¿no? Lo que señala también la ley y el reglamento, compra bienes, contrata servicios, contrata consultoría de obras y contrata ejecución de obras. Entonces, ustedes como proveedor, lo que tienen que hacer es en esta parte de la definición del producto, de conocer bien su producto, tienen que saber, bueno, cuál es su producto, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en bienes, estoy en servicios, estoy en consultoría, estoy en ejecución, o estoy en más de una, o estoy de repente en todas, ¿no? Yo puedo proveer al Estado bienes, puedo proveerle servicios, puedo proveerle consultoría de obras y puedo proveerle ejecución de obras, ¿no? Pero cada uno de estar en estos rubros y participar con el Estado en estos rubros tiene también algunas características, ¿no? Contar con un registro nacional, contar con algunas condiciones especiales, los documentos de la contratación, llámese las bases del procedimiento de selección, pueden cambiar en función a si es bienes, si es contratación de servicios, si es contratación de ejecución de obras, ¿no? Van cambiando. Entonces, por eso que es importante que yo primero defina cuál es mi posición. Ahora, si yo voy a estar en este campo de las contrataciones públicas, debo de también conocer algunos conceptos que son importantes, ¿no? Si bien es cierto, todos nosotros somos proveedores, en el ámbito de la contratación pública tenemos algunas definiciones, como por ejemplo participante, postor y contratista, que ustedes deben de conocer y saber manejar adecuadamente, porque inclusive yo he visto que muchas entidades públicas no las usan de la manera correcta. Proveedor, podemos ser todos nosotros, es una persona natural o jurídica que vende bienes, contrata, presta servicios, consultoría o ejecución de obras, ¿no? O sea, todos somos proveedores, ¿no? Y si estoy inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ya que es mi primer requisito para venderle al Estado, ¿no? Un proveedor inscrito. Ahora, un participante, ¿no? Es un proveedor que se ha registrado en un procedimiento de selección, que es la primera fase. Yo tengo mi RNP, identifico un proceso y me registro y adquiero la condición de participante. Un postor, ¿no? Es el participante que ha presentado su oferta. Y un contratista es el postor que presentó su oferta, se le adjudicó la buena pro y suscribió el contrato. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan estos términos? Porque en las bases de repente dicen el contratista deberá presentar, ¿no? Entonces, si dice el contratista,
quiere decir que estamos hablando de la fase de ejecución del contrato. ¿No? Si usted porque eso me sucede a veces, ¿no? Cuando me llama un cliente y me dice, Oscar, en mi oferta tengo que presentar este documento, y yo le digo, vamos a revisar las bases. Revisamos las bases y dice, el contratista deberá presentar. Si dice el contratista, es en la ejecución del contrato, porque en la oferta estamos hablando del postor. Si las bases dijeran, el postor deberá presentar, entonces sí, ¿no? Es quien tiene que adjuntar en su oferta un determinado documento. Inclusive algunas entidades, ¿no? cometen errores. Por ejemplo, he visto, ¿no? que al absolver las consultas y observaciones en las bases, ¿no? El comité de selección pone el postor consulta, pero si estamos en la fase de absolución de consultas y observaciones, aún no ha habido presentación de ofertas. Entonces lo correcto ahí es decir el participante. El participante formula la siguiente consulta, ¿no? Yo no puedo decir el postor, porque aún no se han presentado las ofertas. Por eso que repito que es importante que ustedes conozcan estos conceptos si es que van a ingresar o si es que ya están en este mundo de las contrataciones públicas, ¿no? Otros términos importantes que ustedes deben de conocer es PIA, presupuesto institucional de apertura, PIN, presupuesto institucional modificado, PAC, plan anual de contrataciones, TDR, términos de referencias, EET, especificaciones técnicas, RTM, requerimientos técnicos mínimos, OCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado, SEACE, sistema electrónico de contrataciones del Estado, RNP, registro nacional de proveedores, LP, licitaciones públicas, que es para el caso de bienes y obras, concurso público, CP, que es para servicios y en general y servicios de consultoría, y adjudicación simplificada, que puede ser para cualquiera de ellos, ¿no? Bienes, servicios, consultoría y obra. Entonces, estas abreviaturas son importantes que ustedes las conozcan, porque de repente en algún momento alguien le dice, oye, pero has revisado los TDRs y usted no puede saber de qué le están hablando, ¿no? Por eso que se las dejamos para que ustedes las analicen y las aprendan. Ahora, una contratación pública se desarrolla en tres fases, ¿no? O sea, hay tres fases de la contratación pública. La primera fase es la de planificación y actos preparatorios. La segunda fase es la de selección y la tercera fase es la de ejecución del contrato. La fase de selección es la que comúnmente identificamos como la licitación pública. O sea, es la fase en la cual se selecciona al proveedor con el cual se va a suscribir el contrato. Pero antes de esta fase de selección, hay una fase de planificación y actos preparatorios donde la entidad pública, ¿no? tiene que definir, ¿no? cómo se va a desarrollar esta contratación, ¿no? A través de su plan operativo institucional, su presupuesto institucional de apertura, el plan anual de contrataciones que forman parte de la planificación, y luego en los actos preparatorios tienen ya cuando se hace la determinación de la necesidad, no hacen su cuadro de necesidades y determinan pues qué características tiene aquello que va a contratar, ¿no? En qué plazo se va a entregar, de qué color, de qué manera, con qué certificaciones, o sea, hace el diseño de aquello que se va a contratar, ya sea bienes, servicios. Y luego también en esta fase de actos preparatorios se determina el valor referencial o el valor estimado de la contratación, ¿no? A través de, para el caso de bienes, servicios y consultoría de obras, ¿no? Se hace un estudio solicitando cotizaciones a los proveedores del mercado para poder definir el precio con el cual se va a hacer esa convocatoria y también para, de ser el caso, hacer algunos ajustes al requerimiento, ¿no? Porque una entidad pública podría decir, ya, yo necesito comprar computadoras, ¿no? Se hacen las características de las computadoras que van a requerir y de repente cuando le consultan al mercado, ¿no? A los proveedores, el mercado le dice, oye, esas computadoras que tú estás pidiendo ya están desfasadas, ¿no? Tú estás pidiendo con estas características, pero ahora ya no hay con esas, sino con estas características, ¿no? Entonces, esa fase del estudio de mercado no solamente le permite a la entidad pública establecer el valor estimado de la contratación, sino afinar su requerimiento. Por eso que es importante que ustedes como proveedores, cuando están participando también en esta fase de actos preparatorios, sobre todo en el estudio de mercado, ¿no? Y una entidad pública le solicita una cotización y le debe de adjuntar las características de lo que va a contratar, llámese especificaciones técnicas, términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Le va a decir, oye, acá está, cotízame esto, ¿no? Entonces usted revisa y le dice, oye, yo tengo lo que tú me pides, pero, ¿no? Debes de cambiarlo de esta manera, eso no es correcto, o si usted no tiene eso, le contestan, bueno, yo no puedo venderte ese producto porque no es correcto, ¿no? Entonces, acá se hace ese ajuste, repito, no solamente de precios,
sino de las características de aquello que se va a contratar. Luego de esta fase de actuaciones preparatorias y planificación, ya viene la fase de selección, que se inicia con la convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? Se han establecido ya las bases, ¿no? Se publica en el CACE la convocatoria con las bases, ¿no? Los proveedores acceden a esas bases a través del CACE, las analizan, formulan las consultas y observaciones, el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones absuelve las consultas y observaciones, se integran las bases y luego ya el proveedor elabora su oferta, presenta su oferta y se determina la admisión, evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro. Y luego viene ya la fase de suscripción del contrato, ¿no? Con la fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, esta es la fase de selección que se inicia con la convocatoria y termina hasta antes de la suscripción del contrato. Se suscribe el contrato y se inicia la fase de ejecución del contrato, que en esta fase pueden haber pues varias situaciones, ¿no? Como la emisión de la conformidad, el pago, penalidades adicionales, contrataciones complementarias, solicitudes de ampliación de plazo, ¿no? Penalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo acá más o menos, ¿no? Que es en resumen, es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de los 24 temas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, el primer paso para poder contratar con el Estado, luego de que yo he hecho mi análisis de mi empresa y determino si estoy en condiciones de venderle al Estado, ¿no? Respecto a las ventajas de mi producto, del conocimiento que debo de tener de la normativa, de mi estructura orgánica, ¿no? Y de conocer cómo contratan las entidades públicas, cómo está el mercado, si es que de repente yo realmente voy a vender en Lima o voy a vender en Lima, en Ica y en Guadal de repente, ¿no? Eso es hacer un análisis del mercado. Voy definiendo mi posición, cuál es mi estrategia de venta, ¿no? Necesito también contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Toda persona natural o jurídica que quiera contratar con el Estado por montos mayores a una UIT necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Ese es el primer requisito. Y en esta URL que les estoy dejando acá, cuando ustedes bajen sus diapositivas, ¿no? Van a poder revisar cómo se desarrolla este registro, ¿no? Te envía un sistema de búsqueda de trámites donde tú dices, oye, ¿qué registro quiero? Quiero bienes, quiero servicios, o bienes y servicios, o ejecución de obra, y ahí le va diciendo cuáles son los requisitos para cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo de si usted es persona natural o persona jurídica, o si es un proveedor nacional o si es un proveedor extranjero, ¿no? Dependiendo de eso, este sistema que ha desarrollado el OCE le va indicando cuáles son los requisitos para que usted pueda inscribirse en este Registro Nacional de Proveedores. Hay que pagar una tasa, es un derecho que se paga para poder contar con ese registro. En la pantalla estamos viendo los montos, ¿no? Si es bienes y servicios domiciliado o no domiciliado, que son los extranjeros, si es para consultoría o ejecución de obras o si es para inspector de obras, ¿no? Dependiendo el tipo de registro que usted solicite, esta tasa varía. Y este pago se hace a través de puede ser por internet, de la plataforma pagalo.pe o en los bancos Banbis, Banco de Nación o Scotiabank, que son por ahora. Creo que también está el BCP por ahí, pero no sé por qué no aparece acá. BCP también, BCP y Scotiabank, ¿no? Entonces se pueden hacer por internet también. Entonces, eso se hace ese pago. Una vez que se hace el pago, el OCE le asigna una clave, tiene que ingresar con su usuario, que viene a ser el RUC, su RUC y la clave que le da en este voucher que usted hace el pago, ¿no? Ingresa a la plataforma de registro, ahí hay un formulario electrónico, tiene que ingresar los datos que le pide este formulario electrónico y el OCE revisa esa información que usted ha enviado a través de ese formulario y le emite el registro, su certificado o su constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Para el caso de consultoría y ejecución de obras, no es un poco más complejo porque aparte le piden algunos documentos físicos que son para acreditar pues la experiencia de la empresa o de sus consultores o también la solvencia que se solicita a los ejecutores de obras, ¿no? Y igualmente para los casos de los proveedores extranjeros hay otros requisitos, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales cómo se desarrolla
esta instrucción, ¿no? Ya siempre les digo de que nosotros lo que transmitimos son conceptos generales, ¿no? Por el poco tiempo que tenemos, pero que pueden ser aplicados a casos particulares, ¿no? Entonces, el ciclo de registro es el pago del derecho, acceso al formulario electrónico, llenado del formulario electrónico, se envía a través de la web, el OCE evalúa y aprueba, se emite el certificado, ese certificado es de vigencia indefinida, ya no es como antes que había que estarlo renovando cada año, ¿no? Ya no, desde el año 2016 me parece que ya es de vigencia indefinida, y con la única condición de que el proveedor mantenga su información actualizada, ¿no? Si usted cuando se registró eh, tuvo una información de tipo legal o económica, de unas características, y eso luego cambia, usted está en la obligación de informarle al OCE algún cambio, ¿no? De la dirección, de la información legal, la información financiera. Porque si el OCE detecta que usted no ha actualizado su información, no puede eventualmente suspender su registro, ¿no? Por eso, si bien es cierto, ya no se actualiza esta información todos los años, que como era antes, que cada año había que actualizar el RNP, ahora es de vigencia indeterminada, pero hay que mantener actualizada la información, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he avanzado con esta fase de la contratación que decía yo, que es mi análisis de mi situación, tramitar mi RNP, entonces yo ya tengo que identificar las oportunidades que se convocan a través de esta plataforma que se llama SEACE, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues tenemos distinta información en varios lados. Antes estaba el CAC2 y en el CAC2 estaba también la información de los planes anuales, pero ahora la información de los planes anuales se publican en esta dirección, ¿no? Y en la plataforma sí del CAC encontramos, ¿no? Alguna información como el buscador de procedimiento de selección, que es acá es donde se convoca la mayoría de procesos. Hay también una información de la difusión de requerimientos, que son situaciones especiales, que esto lo abundamos en el tema 4, que es el se hace oportunidades de negocios. Así que hoy día se los hablo así muy rápidamente, repito, por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero el ciclo es ese, ¿no? Primero yo hago mi análisis como empresa, si estoy en condiciones de vender al Estado, luego tramito mi RLP, luego tengo que ingresar a estas plataformas, al plan anual para ver qué va a contratar una entidad pública durante todo el año y también estar ingresando al CAC de manera diaria, ¿no? La idea es ingresar de manera diaria para ver qué se ha convocado, ¿no? Analizar las bases del proceso y poder decidir si me presento a un determinado proceso o no, ¿no? Eh, entonces, este es el buscador de procedimientos de selección, ¿no? Nosotros recomendamos, eso lo hacemos repito, en el seminario número 4, les vamos a enseñar cómo hacer estas búsquedas. Nosotros encontramos esta información, por ejemplo, que es el resultado de las convocatorias de un determinado día, ¿no? De bienes, por ejemplo, o de servicios, ¿no? Y ahí aparece todo el listado que se ha convocado en un determinado día. Yo voy leyendo y de ser el caso identifico un proceso que me interesa, le doy clic, se abre esa información, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy leyendo y este proceso me interesa, ¿no? Según el nombre que tiene y según la entidad pública que está convocando, ¿no? Porque acá también dice la entidad, ¿no? Y yo determino ese ingreso. Luego ingreso a la ficha del proceso, donde está el calendario del proceso, está la nomenclatura del proceso y están los documentos del proceso, ¿no? Entonces acá está información ya que a mí me permite, ¿no? Analizar, porque yo voy a descargar estas bases del procedimiento de selección que constituyen las reglas del procedimiento de selección y las reglas de ejecución del contrato, ¿no? En este documento denominado bases, entonces yo tengo que leerlo, ¿no? Para poder determinar si me presento a ese proceso o no, ¿no? Entonces, en esta ficha está el tipo de procedimiento de selección, si es una licitación pública, un concurso público, una simplificada, una subasta inversa electrónica, cuál es el objeto de la contratación, si es bienes, servicios, consultoría, y también está el cronograma, que es la información base que yo tengo que analizar en esta ficha, ¿no? Para ver si me presento, porque de repente es bienes y yo no tengo autorización para bienes, no tengo RNP para bienes, entonces no me puedo presentar ese proceso, ¿no? Por eso que es importante identificar eso, el objeto, el tipo, ¿no? Y leer las bases. Y también luego del seminario este de cómo, de oportunidades, se hace oportunidades de negocios, tenemos un siguiente seminario que se llama cómo analizar las bases de un procedimiento de selección. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, no? Primero entro al SEACE, identifico el procedimiento que a mí me interesa,
descargo las bases a mi computadora, ¿no? Y analizo estas bases, tengo que revisarlas para poder determinar cuáles son mis posibilidades de éxito, ¿no? Si es que yo me presento a ese procedimiento de selección. Y si yo determino que tengo posibilidades de poder adjudicarme a ese proceso, entonces ya comienzo a diseñar mi estrategia para elaborar mi oferta y poderla presentar en ese procedimiento de selección, ¿no? Pero esto tiene que ser rápido porque los plazos también en los procedimientos de selección son, sobre todo en las simplificadas, son rápidos, ¿no? Entonces, ingresamos a estas bases que también luego vamos a tener un seminario, habíamos dicho que se llama Cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, donde les vamos a decir pues que estas bases, ¿no? Ya no son unas bases como eran hace algunos años, que cada entidad pública las hacía a su manera. Hasta el 2011 me parece que fue, en el 2012 se implementaron las bases estándar, y el OCE ya aprueba unas bases estándar que son de uso obligatorio para todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, yo analizo estas bases que ya tienen una determinada estructura que una entidad pública no puede modificar, ¿no? Tenemos una sección general, tenemos una sección específica, tenemos un apartado de anexos, ¿no? La sección general tiene sus capítulos, la sección específica tiene sus capítulos, ¿no? Están en un determinado orden. Estas bases estándar que aprueba el OCE le dice a la entidad pública: oye, tú puedes solicitar esto, tú puedes pedir esto, tú puedes evaluar esto, tú puedes calificar esto, ¿no? Está delimitado, ¿no? Para que el funcionario público utilice estas bases estándar y no haga, pues, no incluya, ¿no? Cosas que no debería solicitar, ¿no? O acciones que no debería hacer, ¿no? Por eso que eso nos facilita el trabajo. Anteriormente, cuando no había bases estándar, cada entidad pública elaboraba estas bases a su manera e inclusive utilizaba criterios diferentes, ¿no? Entonces, esto ya nos hace el trabajo un poco más fácil. Entonces, les decía yo que analizamos esas bases, ¿no? Tenemos que revisar cuál va a ser el contenido de la oferta, que está en el capítulo 2, nos dice cuáles son los documentos que yo tengo que presentar de presentación como obligatorios para que la oferta sea admitida. También en el capítulo 3 tenemos información del requerimiento, las características de lo que se va a contratar, si es bienes, de qué medidas, qué capacidad, de qué color, de qué tamaño, en qué plazo se va a entregar, con qué certificado, ¿no? Si es servicios, en qué tiempo se desarrolla el servicio, el personal mínimo requerido, el equipamiento estratégico, ¿no? Entonces ahí en ese capítulo 3 de la sesión específica se contiene toda esa información de cómo, cuáles son las características y condiciones de lo que se va a contratar para yo poder determinar, decir, oye, a ver, lo que me están pidiendo, sí, yo lo tengo, entonces me puedo presentar, ¿no? Y también me va a servir para la ejecución del contrato, porque si me adjudican la Buena Pro, aquí está la información de cómo se va a ejecutar ese contrato. Pero también tenemos información referida a los factores de evaluación y a los requisitos para la suscripción del contrato y también a la calificación de las ofertas, ¿no? ¿No? Y también está los requisitos para la suscripción del contrato. Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, me pasó en esta semana que un cliente me llama porque no había leído correctamente las bases, había analizado los documentos para la admisión, los documentos para la evaluación, los documentos para la calificación, pero no había tenido en consideración algunas notas importantes que están en esta parte de la suscripción del contrato, sobre todo cuando son documentos que provienen del extranjero, ¿no? Y tuvo una complicación porque no sabía que tenía que presentar pues la legalización consular de documentos que venían del extranjero, lo cual está en las bases, ¿no? Por eso que si usted va a participar en estos procedimientos de contratación pública, es importante, ¿no? Que se lean adecuadamente las bases, sobre todo las partes más importantes que tienen que ver con la presentación de oferta, con la suscripción del contrato y cómo se va a ejecutar el contrato, ¿no? De lo contrario, usted podría tener complicaciones. Y estas complicaciones, según nuestra experiencia, muchas veces se dan porque no se analizan adecuadamente estas bases del procedimiento de selección. Entonces, cuando yo haya hecho ya este análisis de las bases del procedimiento de selección y decido que sí me voy a presentar en ese proceso, me registro. Tengo que ingresar al SEACE con la clave que me han asignado, ¿no? Y busco el procedimiento de selección y me registro de manera electrónica en ese procedimiento de selección. No, antes el registro era personal, ¿no? Yo tenía que ir a la entidad pública, solicitar la ficha de inscripción y registrarme en cada proceso. No, ahora todo eso es
a través del SEACE, ¿no? Es obligatorio. Si yo no estoy registrado, no puedo presentar mi oferta, no puedo presentar consultas. Es gratuito, no hay ningún pago para registrarse como participante. La condición es que esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en el objeto de la contratación, ¿no? Si es bienes, tengo que tener mi registro de bienes y servicios, en servicios, ¿no? Y así sucesivamente. Y el plazo de registro es desde el día siguiente de que se ha publicado la convocatoria hasta antes de la presentación de ofertas, ¿no? O sea, también hay un plazo bastante considerable para que yo me pueda registrar en el procedimiento de selección. Entonces, una vez de que ya yo estoy registrado, ¿no? Tengo que tener en cuenta las etapas y los plazos del procedimiento de selección, ¿no? Y estos procedimientos de selección se dividen de la siguiente manera, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación directa, que es lo que antes llamábamos exoneración, subasta inversa electrónica, comparación de precios y selección de consultores individuales, ¿no? Y cada uno de ellos se determina en función a su objeto, si es bienes, servicios o si es ejecución de obras, o, y del monto, ¿no? O sea, dependiendo del monto y el objeto, ¿no? La norma señala que se convoca una licitación pública, se convoca un concurso público o una simplificada, ¿no? Dependiendo de esta información que tenemos acá, que ustedes la tienen en pantalla, ¿no? Y cada uno de estos procesos también tiene algunas particularidades. Si bien es cierto, todos ellos tienen la fase de convocatoria, ¿no? La fase de registro de participantes, la fase de presentación de ofertas. Por ejemplo, en una subasta inversa electrónica no hay consultas ni observaciones, ¿no? En una contratación directa tampoco, ¿no? Esto es lo que llamamos antes exoneración, ¿no? Pero cada uno de estos tipos de procedimientos de selección se desarrollan conforme a lo que establece el reglamento y su tipificación es dependiendo del monto y si se trata de bienes, servicios o consultoría, ¿no? Por ejemplo, una licitación pública y un concurso público, que es para bienes y servicios en general, se desarrolla de esta manera, ¿no? Se hace la convocatoria, eh, luego se viene el registro de participantes, que es, habíamos dicho que es hasta hasta antes de la presentación de ofertas. Luego de la convocatoria se pueden presentar consultas y observaciones en un plazo de 10 días como mínimo, o sea, en el aviso de convocatoria tiene que señalar que por lo menos hay 10 días para presentar consultas y observaciones luego de que se ha convocado. La entidad debe publicar la absolución en un plazo máximo de 5 días y anteriormente era absolución y luego la integración, ahora todo es junto, el mismo día que se absuelven las consultas y observaciones se publican las bases integradas, ¿no? En licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Los participantes pueden solicitar la elevación al OCE, ¿no? De este pliego de solución de consultas o de las bases integradas en caso que determine que existe algún incumplimiento a la normativa, ¿no? Solicitan al OCE que emita su pronunciamiento, el OCE debe hacerlo en 12 días. Luego de que se han publicado las bases integradas, ¿no? Y no ha habido elevación o que el OCE ha publicado su pronunciamiento y las bases integradas definitivas, tiene que presentarse las ofertas, se hace a través del SEACE. La entidad pública evalúa las ofertas, ¿no? Determina su admisión, su evaluación, su calificación, determina el orden de prelación. Bueno, acá dice primero y segundo lugar, pero eso se modificó y ahora es hasta el cuarto lugar. Y luego se otorga la buena pro también a través del SEACE. Todo estos ciclos se hace a través del SEACE, ¿no? Inclusive la solicitud de subsanación de ofertas y la subsanación de ofertas también se hace a través del SEACE, lo cual nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Por ejemplo, decía yo, licitación pública y concurso público son los plazos que están normados. En una simplificada, los plazos son ya menores, se convoca el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones son mínimo 2 días, se absuelve máximo en 2 días, y entre la integración y la presentación son mínimo 3 días, ¿no? Y anteriormente eran 7 días entre la absolución y la integración, mínimo 7 días hábiles. En la fase de selección, los plazos se computan como días hábiles y en la fase de ejecución del contrato, los plazos se computan como días calendarios. O sea, tengamos en cuenta también eso, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden revisar, que son los plazos y las etapas de los procedimientos de selección, ¿no? Entonces,
Habíamos dicho que hay procedimientos de selección como licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, en las cuales nosotros podemos hacer consultas y observaciones y nosotros recomendamos que no dejen de consultar ni dejen de observar, ¿no? O si ustedes tienen una duda de cómo se va a elaborar su oferta, de cómo se va a hacer la ejecución del contrato, que cómo se va a desarrollar la prestación, deben de consultar, porque muchas veces cuando no consultamos o no observamos, es donde se presentan las dificultades, ¿no? Porque usted interpretó de una manera, pero el comité de selección lo interpreta de otra manera, ¿no? O la normativa señala algo diferente. Entonces, por eso es mejor que ustedes no se queden con las dudas y que luego del análisis que han hecho de sus bases, determinen cuáles son las consultas y observaciones que van a presentar y las presenten, ¿no? Una consulta es la solicitud de la aclaración de un extremo de las bases, algo que usted no lo tiene claro, lo tiene confuso, o una petición, ¿no? De repente las bases dicen, oye, quiero computadoras de 1 terabyte, y usted dice, oye, ya no hay 1 terabyte, hay de 5 terabytes para arriba, y le pregunta a la entidad, señores, ¿aceptarán de 5 terabytes? Porque ya no hay 1 terabyte, ¿no? Y eso también es una consulta. En cambio, una observación es el cuestionamiento a una parte de las bases por la transgresión a la normativa de las contrataciones públicas o a la norma que regula el procedimiento de selección, ¿no? Esa es la diferencia entre consultas y observación. Consultas es la solicitud de aclaración o que se modifica algún extremo de las bases, y una observación se hace cuando yo identifico que se está transgrediendo la normativa de las contrataciones públicas o del objeto de la contratación, ¿no? Por ejemplo, es un proceso de vigilancia, un proceso de limpieza, están regulados, ¿no? Por SUCAME, por intervención laboral, por ejemplo, ¿no? Y si hay una transgresión de esa norma, yo tengo que observar, ¿no? Y también, repito, tenemos un seminario más adelante también que se llama Consultas y Observaciones a las Bases. Por eso que hoy día solamente estamos nombrando de cómo se desarrolla esto, ¿no? Y le decía yo que en el caso de los concursos públicos y licitaciones públicas, ¿no? Una vez que el comité de selección ha publicado el pliego de absolución de consultas y observaciones a las bases y las bases integradas, los participantes en el proceso pueden solicitar que se eleve los actuados al OCE, este pliego de absolución y bases integradas, si es que han identificado que en estos documentos hay alguna transgresión a la normativa, ¿no? Esto debe hacerse dentro de los 3 días hábiles siguientes de que se ha publicado en el CAC, y hay que pagar un derecho, 1.209, antes era gratuito, pero ahora hay que pagar un derecho, 1.209 soles, es una tasa que se paga para que el OCE pueda emitir su pronunciamiento si se ha identificado que existe alguna transgresión en la normativa, ¿no? En este pliego de solución de consultas o en la base central. Y repito, esto solamente es para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Con el pliego de solución de consultas y observaciones, la entidad, comité de selección o el órgano encargado de las condiciones, publica en el CAC las bases integradas. Estas bases integradas, ¿no? Contienen las bases originales, ¿no? Y las modificaciones que se hubieran producido respecto a este pliego de solución de consultas y observaciones, ¿no? De repente las bases inicialmente decían computadora con 1 terabyte, pero cuando alguien consultó, dice, oye, ya no hay 1 tera, hay de 5 para arriba, y el comité contestó, ok, se cambia a 5, entonces esas bases integradas tienen que indicar que ya no va a ser 1 tera, sino que van a ser 5 terabytes, ¿no? Esas son las bases integradas, son las bases originales modificadas producto de la solución de consultas y observaciones o producto del pronunciamiento del OCE, ¿no? Si estuviera alguna contradicción entre el pliego de absolución de consultas y las bases integradas, prevalece lo que se señala en el pliego de absolución de consultas. Ahora, les decía yo pues que estos procedimientos de selección están notificándose a través del CAC, o la convocatoria, la solución de consultas, las bases integradas, ¿no? Pero también se pueden estar publicando algunas otras situaciones como una postergación del proceso, una etapa del proceso que en el calendario está en una determinada fecha, de repente se posterga, ¿no? De repente se posterga la solución de consultas, se posterga el otorgamiento de la buena pro, ¿no? O de repente se publica una nulidad de oficio, o el OCE también puede publicar alguna acción de supervisión. Por eso que lo ponemos como algo importante, que si usted está registrado en un proceso y piensa presentarse en ese proceso,
tiene que hacerle seguimiento a su proceso a través del SEACE. Yo me registré en un proceso porque me voy a presentar ese proceso. Todos los días tengo que ingresar al SEACE para verificar si es que no ha habido alguna notificación respecto a ese proceso, ¿no? Alguna postergación, alguna nulidad, alguna notificación del OCE, etcétera, etcétera, ¿no? Con las bases integradas, una vez que ya están publicadas las bases integradas, ya yo tengo que elaborar mi oferta, ¿no? Entonces tengo que poner en mi oferta los documentos que me piden para que sea admitida, que están en el capítulo 2 de la sesión específica. Tengo que poner la documentación que me piden para que mi oferta sea evaluada, que están en el capítulo 4 de la sesión específica. Y tengo que poner la documentación que me piden para que mi oferta sea calificada, ¿no? Que están en el capítulo 3 de la sesión específica, ¿no? Ahí está la relación de documentos que yo tengo que presentar. Entonces, es importante que usted revise de manera adecuada, con mucho cuidado, esta información, esta documentación que a usted le piden. Porque si, por ejemplo, en el capítulo 2, numeral 2.211, está la relación de documentos para la admisión de la oferta, y yo no ingresé en mi oferta un documento de presentación obligatoria, mi oferta no va a ser admitida. O si para evaluar la oferta me estaban pidiendo de repente una certificación ISO 9000 o 37000 y yo no la adjunté, no me van a dar ese puntaje, ¿no? Y ya no voy a sacar 100 puntos, sino voy a sacar menos. O si en los requisitos de calificación me están pidiendo documentación para acreditar, por ejemplo, el equipamiento estratégico, el personal propuesto o la experiencia del postor, y yo no incluyo en mi oferta algún documento que me piden o lo incluyo mal para poder acreditar estos requisitos de calificación, mi oferta va a ser descalificada, ¿no? Por eso que es importante este análisis, ¿no? Cómo tengo yo que elaborar, ¿no? Y también esto lo desarrollamos en el seminario, cómo elaborar una oferta exitosa, y también tenemos un seminario de admisión, evaluación, calificación de las ofertas, donde ya vamos desarrollando más estos temas y vamos poniendo inclusive ejemplos, ¿no? Algunos de los errores más comunes en esta fase, ¿no? No leer o interpretar indebidamente las bases del procedimiento de selección, ¿no? Esto me suele suceder y lo veo con muchos clientes. Muchas veces me llaman y me dicen, Oscar, ¿cómo hago esto? ¿Qué debo hacer acá? Y yo digo, oye, pero mira, en las bases, en tal capítulo, en tal página lo dice, ¿no? Ahí dice cómo tienes tú que presentar esto, cómo tienes que hacer. Y eso sencillamente me hace ver que muchos proveedores lamentablemente no leen, ¿no? O no interpretan de manera adecuada las bases del procedimiento de selección, ¿no? Otro error que se comete es no presentar todos los documentos, lo que le decía yo hace un instante, ¿no? Para como obligatorios o para la evaluación de la oferta o para la calificación de las ofertas, ¿no? Si no presento yo esos documentos, corro el riesgo de que no me otorguen la buena prueba. Algunos proveedores lamentablemente siguen presentando documentos con información inexacta o documentos falsos con tal de cumplir o acreditar algún requisito, ¿no? Muchos de ellos a veces de repente sin intención, ¿no? Porque han recibido un documento de un tercero y no han tenido pues el cuidado de verificar que ese documento que le está entregando un tercero, ¿no? Es veraz, ¿no? Por ejemplo, una constancia de trabajo, ¿no? Me la entrega una persona que yo estoy proponiendo en mi oferta, la adjunto en mi oferta y yo no verifiqué si era verdad. Luego se hace la fiscalización posterior, la entidad pública cuando recibe esa oferta fiscaliza ese documento y determina que ese documento tiene información inexacta o es un documento falso. Eso no solamente va a determinar que usted lo descalifiquen, sino aparte va a llevar como consecuencia que le inicien un procedimiento sancionador y hasta una denuncia penal, ¿no? Ya sea por el delito contra la función jurisdiccional o el delito contra la fe pública, ¿no? Eso lo vamos a tratar en el siguiente tema, responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Otro de los errores es presentar copia o facturas, contratos que no sustentan la experiencia del objeto. O sea, por ejemplo, estamos en un servicio de contratación, en una contratación de servicios, y yo presento experiencia en obras o experiencia en bienes, pero no en servicios, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que saber interpretar qué debo de presentar o presentar documentos con información contradictoria, incongruente o con omisiones o errores insubsanables, ¿no? Estos son los errores más comunes al momento de elaborar y presentar las ofertas que van a determinar que el postor no se adjudique la buena prueba porque su oferta o no va a ser admitida
o la evaluación no va a tener el puntaje que él esperaba, o la oferta va a ser descalificada, ¿no? De allí la importancia, ¿no? De eh, eh, poder hacer las cosas de manera correcta, ¿no? El ciclo de esta evaluación de las ofertas, en el caso de bienes, servicios en general y obras, es: se abren las ofertas, se admiten las ofertas, se evalúan las ofertas, se califican las ofertas, se otorga la buena pro y luego la buena pro queda consentida. Este es para el caso de bienes y servicios en general. Y para el caso de consultorías en general y consultoría de obras, es apertura de la admisión de la oferta técnica, calificación de la oferta técnica, evaluación de la oferta técnica, apertura de la oferta económica, o sea, casi hay dos ofertas, técnica y económica, para el caso de consultoría en general y de obras, y luego se evalúan las ofertas económicas y el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. ¿No se dan cuenta? O sea, les decía yo, ¿no? Dependiendo del objeto y del tipo, pueden haber diferencias de la forma como se presentan las ofertas, cómo se evalúan las ofertas, ¿no? Eh, si yo me adjudico la buena pro, ¿no? Presenté mi oferta, la evaluaron, la calificaron y me otorgaron la buena pro, y esa buena pro quedó consentida. Una buena pro queda consentida luego de que se ha otorgado la buena pro y algún otro postor que presentó oferta no impugnó, ¿no? O algún participante no han impugnado. Si dieron la buena pro, ¿no? Y hay un solo postor, el consentimiento se da al día siguiente. Y si dan la buena pro, pero hay más de un postor, ¿no? La buena pro queda consentida luego de que vence el plazo para impugnar y ningún participante o postor impugna. Entonces la buena pro queda consentida. Y luego de ese consentimiento de la buena pro, el adjudicatario, el postor que se le ha otorgado la buena pro, tiene 8 días hábiles para presentar en la entidad los documentos que le piden para la suscripción del contrato, que también están en las bases, ¿no? Entonces, el numeral 2.3, si la memoria no me falla, en el numeral 2.3 del capítulo 2 está la relación de documentos que yo tengo que presentar para la suscripción del contrato. Presento todos esos documentos, ¿no? Y si están completos, dentro de los 2 días siguientes hábiles, tengo que suscribir el contrato. Y si están incompletos, la entidad en ese plazo de 2 días hábiles tiene que notificarme y otorgarme un plazo máximo de 4 días para subsanar algún error u omisión en estos documentos que se presentaron, ¿no? De manera incompleta. Luego de que se ha subsanado, a los 2 días hábiles siguientes debe de suscribirse el contrato, ¿no? Ese es el procedimiento de suscripción del contrato, ¿no? Y acá también pues tenemos un seminario que es ejecución del contrato, ¿no? Donde vamos abundando ya este tema de la suscripción del contrato y alguna casuística que a ustedes les puede interesar, ¿no? El contrato, ya una vez que hemos suscrito el contrato, estos contratos con las entidades públicas tienen una determinada vigencia que está establecida en las bases del procedimiento de selección, ¿no? Cuánto plazo va a tener este contrato de vigencia, ¿no? Para el caso de bienes y servicios es desde la suscripción hasta la conformidad o hasta que se ejecuta la última prestación. Para el caso de consultoría y ejecución de obras es desde la suscripción hasta el consentimiento de la liquidación. Y tenemos un plazo de vigencia del contrato y tenemos un plazo de ejecución contractual. Eso también lo abundamos después en otro seminario que es ejecución del contrato, ¿no? O sea, uno es el plazo de vigencia del contrato, o sea, qué tiempo tiene de validez ese contrato, ¿no? Y otro es el plazo de ejecución del contrato, ¿no? Que no necesariamente puede coincidir con la fecha de ejecución del contrato con el día siguiente. De repente las bases dicen el contrato se iniciará a los 15 días de suscrito o para el caso de obras, por ejemplo, ¿no? El plazo de ejecución contractual. El plazo de ejecución contractual se iniciará cuando se den las condiciones establecidas, ¿no? Respecto a la entrega de adelantos, la entrega del terreno, ¿no? La apertura del cuaderno de obras, etcétera, etcétera. ¿No? Son las condiciones que están establecidas para el caso de obras. Entonces tenemos diferencias. Uno es la vigencia del contrato y otro es el plazo de ejecución contractual. Y en esto del contrato, ¿no? También, repito, suelen suceder situaciones como penalidades, conformidad, pago, ampliación de plazo, ¿no? Adicionales, contrataciones complementarias, ¿no? Etcétera, etcétera, subcontratación, que son temas que los vamos a ver ya en otro seminario también más adelante.
Ahora, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato pueden presentarse algunas controversias, ¿no? Estas controversias en la fase de ejecución, una controversia entre un participante, un postor y la entidad pública, se resuelven a través de un recurso de apelación que puede ser presentado ante la entidad pública o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y en la fase de ejecución del contrato, cuando hay alguna controversia, se resuelven vía conciliación, vía arbitraje o a través de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? También hay un seminario que tenemos, ejecución del contrato, que está programado para más adelante, donde vamos a desarrollar con mayor abundancia este tema, ¿no? El día de hoy, repito, estamos haciendo solamente una información general de cómo se desarrolla este proceso de contratación pública. Recomendaciones finales para todo este ciclo de la contratación pública que hemos desarrollado, ¿no? Es no dejar de formular consultas y observaciones a las bases, ¿no? Para que el proceso sea más transparente, no haya dudas y que también se evite una nulidad de oficio, ¿no? Porque, por ejemplo, las bases pueden tener un error, ¿no? Insubsanable. Y nadie observó, ningún participante observó esas bases que tenían un error insubsanable. Por ejemplo, se usaron unas bases estándar que no correspondían, que ya habían aprobado unas nuevas bases estándar y la entidad pública utiliza unas bases estándar que no corresponden, ¿no? O que se incluyeron unas características, ¿no? Y a través del pliego de solución de consultas y observaciones se modificaron y al integrar no se hizo. Entonces, estos pueden ser causales de nulidad. Entonces, esas situaciones, cuando uno no consulta o no observa, ¿no? Pueden determinar que de repente el postor se adjudicó la buena pro y luego, como se detectó un vicio, ¿no? Se va a declarar la nulidad del proceso. Y eso no es bueno para el proveedor, porque el proveedor invirtió tiempo, recursos en presentar su oferta, todo, para que le otorguen la buena pro y antes de suscribir el contrato declare nulo el proceso, porque el proceso tenía un vicio. Por eso, si ustedes cuando hacen su análisis de estas bases de procedimiento de selección y identifican de que hay algo que no está bien, deben de consultar o deben de observar para que las bases no tengan algún posible vicio de nulidad. No se confíe, haga seguimiento a su proceso a través del SEACE, lo que decíamos, ¿no? Si yo voy a participar en un proceso y me he registrado en un proceso, tengo que entrar todos los días al SEACE, ¿no? A buscar mi proceso y ver si es que hay alguna notificación, ¿no? Porque inclusive hay una infracción, ¿no? Que está establecida en el artículo 50 de la ley, que señala que si yo suscribo el contrato luego de que ha habido una notificación del OCE recomendando la nulidad del proceso, ¿no? O la suspensión del proceso, ¿no? Y yo suscribo el contrato, puede ser, ¿no? Una infracción que determine una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado. Por eso que es importante, ¿no? Que se haga seguimiento siempre al proceso en el SEACE. No puede haber una postergación o puede haber una elevación al OCE, ¿no? Mantenga archivos ordenados si usted se presenta o ya se va a presentar siempre, ¿no? Tener files separados con los archivos que siempre le piden, ¿no? Certificaciones, licencias, autorizaciones, currículums, los contratos o las facturas para acreditar su experiencia, ¿no? Tener ya archivos, ¿no? Separados para que no esté pues a última hora buscando, ¿no? Sino tener ya la información lista a la mano para poder presentar su oferta, porque como hemos visto, una licitación pública y concurso público sí tienen amplio plazo, más o menos 20 días, 22 días que demora, ¿no? Pero una adjudicación simplificada se puede dar en unos 10 días como máximo, ¿no? Hasta 7 días, ¿no? Dependiendo por cómo se desarrolla el proceso. Revise pronunciamientos, opiniones y resoluciones. Les decía yo que la legislación es abundante, ¿no? Tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas, tenemos bases estándar, ¿no? Pero también opiniones, pronunciamientos que van presentando criterios. Y es importante que usted va a estar o ya está en este mundo de las contrataciones públicas, esté enterado, pues, ¿no? Revisando estos pronunciamientos que emite el OCE, las opiniones del OCE y las resoluciones del tribunal, ¿no? Para poder ir conociendo los criterios interpretativos que se van dando a lo largo del tiempo por estas instituciones, ¿no? Lea y analice detenidamente las bases del procedimiento de selección, ¿no? Que es un error, repito que ya lo dije hace un instante también, que muchos cometen, que no leen adecuadamente o no interpretan adecuadamente,
tenemos que leer bien y que participe en todas las áreas de mi empresa, ¿no? Legal, recursos humanos, logística, finanzas, ¿no? Todas las áreas que tienen que ver con la elaboración de la oferta o con la ejecución del contrato tienen que participar en esta revisión de las bases porque hay casos, suceden, por ejemplo, que el área comercial de una empresa se presenta a una licitación, ¿no? Y no le consultó a legal, no le consultó a finanzas, no le consultó a logística, se elaboraron la oferta y se presentaron, luego suscriben el contrato y en la ejecución del contrato dice, oye, pero las bases están pidiendo que una camioneta de esas características, ¿no? Y logística le dice, oye, pero esa camioneta cuesta tanto y no está considerada en tu oferta, ¿no? Tú no has considerado ese costo, o esa camioneta no existe, ¿no? O sea, no hay conforme tú lo has ofrecido, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? De que en una empresa, ¿no? Que tiene varios departamentos, participen en analizar las bases, ¿no? En la formulación de consultas y observaciones y en la elaboración de las ofertas, las áreas que estén involucradas, ¿no? Para que luego no haya sorpresas, ¿no? Por eso hay que leer, analizar, ¿no? Y trabajar en comité estos análisis de las bases y la elaboración de las ofertas. Disponer del asesoramiento adecuado, ¿no? Y consulta a los especialistas, que es algo que a veces algunos piensan de que no lo hacen porque creen que no es importante, pero muchas situaciones, muchos problemas que tienen los proveedores pueden haberse evitado si es que se cuenta con el asesoramiento adecuado, ¿no? Para participar en estos procesos, para elaborar la oferta, para la ejecución del contrato, ¿no? Para evitar alguna sanción o alguna, inclusive, denuncia penal, ¿no? Contra estos delitos que se pueden presentar en las contrataciones públicas. Muy bien, con eso termino la parte del tema en sí. Y en pantalla estamos mostrando el certificado digital que van a recibir los que han participado, o los que están participando a través de la plataforma GoToWebinar. Ese es el modelo de certificado. Los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube, les damos la bienvenida nuevamente. Y les decimos que lamentablemente ellos no reciben este certificado. Si ustedes desean participar y recibir el certificado, tienen que registrarse a través de la plataforma oficial que es GoToWebinar, ¿no? Solamente los que participan por GoToWebinar reciben este certificado. Nosotros emitimos unos certificados, ¿no? Con nuestros, estos sí, que son impresos, y pueden solicitar un certificado por cada seminario al que asistan con validez por 4 horas lectivas. Pueden solicitar un certificado por los 12 webinars principales por 48 horas lectivas, o un certificado por los 12 webinars principales más 6 complementarios por 120 horas lectivas. ¿No? La información la tienen ustedes en la sección que dice documentos 5 de 5. Ahí está desarrollada toda esa información. Y también les habíamos dicho que les estamos dejando la información del servicio de asesoría integral Licita Fácil, que es el que les damos a nuestros clientes, ¿no? Que es un servicio de asesoría permanente con un contrato anual, con un pago fijo mensual, ¿no? No hay pagos diferenciados, se paga todos los meses lo mismo y cubrimos todas las fases del procedimiento de selección, ¿no? La fase de preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. O sea, el cliente está asesorado en todo ese tiempo para evitar pues estos problemas que le hemos hablado, sobre todo que la oferta sea presentada adecuadamente, que se suscriba el contrato y se ejecute el contrato de manera adecuada, ¿no? Este servicio, la información la pueden encontrar en esta página web, licitafacil.pe. Y en pantalla tenemos la información de nuestra página oficial, comprasestatales.org, que es de la asociación que yo presido, Compras Estatales, donde publicamos todos los días noticias relacionadas a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción en este ambiente de las contrataciones públicas. La página licitafacil.pe les decía que encuentran la información del servicio Licita Fácil. En esta página, licitafacil.pe, diagonal webinar, se publica cada semana la información de los seminarios que vamos a desarrollar. Mañana vamos a cambiar la información para el seminario que vamos a dictar el segundo tema, que repito, el jueves siguiente, como es Semana Santa, no vamos a dictar, vamos a hacer un descanso. Hemos consultado y muchos de ustedes nos han dicho que también prefieren descansar, ¿no? Y reiniciaríamos el jueves 21
con el siguiente tema, que es responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo, el correo de denuncias, si es que alguien tiene información de alguna irregularidad en algún procedimiento de selección, nos escribe y nos envía la información a este correo, y de ser el caso la publicamos en nuestra página en Compras Estatales. Mi teléfono personal con WhatsApp, aquellos que quieran escribirme o llamarme, ¿no? Recibo entre 5 y 6 llamadas diarias y a todos los atiendo. Y nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, SlideShare, donde están las diapositivas, el YouTube, donde están todos los videos de los seminarios que dictamos, Instagram y TikTok, ¿no? Donde publicamos la información de nuestras actividades. Le doy las gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube y les pido a nuestros asistentes de DEXA que por favor cierren las plataformas para Facebook y YouTube y nos quedamos con los que están en GoToWebinar para que puedan hacer sus preguntas. Tenemos media hora más con ellos hasta las 7:30 para que puedan formular sus preguntas. Muy bien, amigos, ha llegado la hora, son 7:30. Les agradezco mucho su participación. Recuerden que la próxima semana no vamos a tener seminario. Nos vemos el 21 de abril con el segundo tema que se titula Responsabilidad en las contrataciones con el Estado. Que tengan un buen fin de semana.